Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Business Night Talks. Esta noche tenemos la presencia de Raúl Díaz Díaz, CEO de Aeropuertos Andinos. Raúl, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí y esperemos que se ponga muy interesante la conversación. Y yo estoy segurísimo, Raúl, por toda la previa que hemos conversado, que esto va a ser una conversación muy buena para nuestros seguidores. Y como siempre hago, te voy a preguntar un poco sobre tu formación, ¿no? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Tus primeros trabajos? ¿Cuál fue tu camino para llegar a donde llegaste? Yo estudié economía en la Universidad del Pacífico. Después he hecho una maestría en ESAN y he hecho cursos afuera en Chicago de especialización en finanzas y de estrategia en Harvard. La verdad, no quiero decir que no me gustaba estudiar, pero yo siempre estuve muy enfocado en ir al trabajo. Entonces yo creo que aproveché mucho el tiempo que tenía mientras estaba estudiando para hacer prácticas en distintas cosas. Desde, con unos amigos de la universidad, desde vender polos, ¿no? Diseñar y vender polos en algún momento, hasta tener prácticas desde cuarto ciclo. Pero tú sabes que eso es, yo creo que es un error en cuanto al aprendizaje de las personas. Hay gente que aprende más de manera teórica y hay gente que aprende más de manera empírica, y es tu forma de aprender la que finalmente te puede ayudar a definir mejor cuál es el método, ¿no? Y a mí me gustaba mucho estar con personas y aprender de personas. De nuevo, a mí me encanta la teoría. Yo sigo hoy día leyendo muchas cosas y me paso buen tiempo leyendo mucho de teoría. Pero la complementas con la práctica. Pero me gusta la práctica. Y siempre me gustó la práctica. Al final, eso se ha visto traducido al final, ahora ya de mi carrera, es en el trato que tengo con mucha gente. Yo de verdad siempre estoy pendiente de las personas, tratando de aprender, obviamente tratando de enseñar, pero tratando de sacar eso que puedo aprender de cada uno. A mí me gusta eso muchísimo. Pero bueno, terminaste la universidad, estudiaste todo lo que estudiaste, ¿y cuál fue tu primer trabajo, Raúl? Yo ya venía trabajando. Digo, un trabajo así que, no por lo bajo, pero digamos, un trabajo que a mí siempre me gustaba. Había que hacer investigación y había que hacer finanzas. Era una compañía que hacía proyectos financieros para otras compañías. Termino haciendo mucho tema de modelación financiera de negocios y me termino orientando hacia la parte de finanzas, hacia la parte de planificación financiera. Entro a Kimpac un tiempo al comienzo. Química del Pacífico, ¿cierto? Se llamaba Química del Pacífico S.A. en ese momento, pasa a ser Kimpac al momento de ser privatizada. Yo entro después de la privatización. Okay. Una compañía muy tradicional que venía inclusive con gente que había estado trabajando desde la época que era estatal. Tan tradicional la compañía que a veces los mismos procesos que eran, digamos, fáciles y lógicos eran difíciles de llevar a cabo, ¿no? O sea, por el estilo de la gente. Un reto tratar de adaptarse a ese estilo saliendo de la universidad, cuando te dijeron que, como tú dices hace un rato, a veces la teoría parece que debería primar sobre la práctica, cuando te dicen que todo va a ser tan fácil, ¿no? Y bueno, ese fue tu primer trabajo. ¿Estuviste cuántos años con ellos? Más o menos 2 años. Empresa digamos, ex estatal, tradicional, y me llaman y entro a Belsouth. En esa época Belsouth todavía estaba aquí, es Movistar, lo que es ahora Movistar. Belsouth, una empresa transnacional, ¿no? Americana, con mucho orden por algunas cosas que debía hacerse, presentación de presupuestos, presentaciones de negocio en general. Lamentablemente, a mí me cogió la parte final de Belsouth, y digo lamentablemente porque ya fue cuando la compañía americana decide vender la compañía en Perú, y se la vende a Movistar, hoy Movistar en toda Latinoamérica. En ese momento Telefónica, ¿no? Pero para mí fue una oportunidad excelente, porque mucha gente salió. Yo terminé reportándole directamente al gerente general. Entonces, yo era el jefe de planeamiento financiero, pero trabajaba directamente con el gerente general porque teníamos muchas cosas que hacer. Mucha exposición, mucho proceso de ir con los nuevos dueños a mostrarles la compañía cómo estaba. Inclusive antes hacer presentaciones en Estados Unidos, cosas que yo no había pensado en ese momento, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno empieza a darse cuenta de la exposición que puede tener. Creo que eso de ir agarrando cancha sí funciona, sí es en la práctica. Yo creo que hay que ir perdiendo el miedo a las presentaciones en general y hay que conocer mucho el negocio. Yo creo que los números dan esa opción, y haber entrado por esa parte, revisando cada numerito, hace que uno vaya conociendo y el impacto también de lo que podemos hacer. Además es ese modelo de la transnacional que tienes que ir a presentarle a los jefes en Estados Unidos o donde sea. Es un modelo duro porque aprendes con muchísima presión, ¿no? Sabes que tienes que pasar un examen
cada presentación es un examen, te van a preguntar, ¿no? Te van a hacer una inspección, pero a fondo, ¿no? Y así eran cada 3 o 4 meses más o menos. Sí, muy duros. ¿Y esto como qué año fue más o menos? Debe ser 2003, 2004, Claro, más o menos. Ya Más o era menos. duro el modelo de trimestres, ¿no? Sí, Yo tuve la suerte, cuando trabajé en IBM, que cuando tengo mi primer trabajo regional, te medían una vez al año, ¿no? Y de pronto se empieza a poner duro el tema del trimestre y yo no entendía qué pasaba hasta que me di cuenta que no. Ahora tu vida, todos los trimestres van a ser así, ya no es una vez al año. y yo creo que todo el mundo debería tener una práctica de revisar números de manera permanente, Así es. porque el resultado finalmente es lo que manda, pero también es una forma de ver el negocio para ver qué impacto tienes. Entonces no es solo tratar de ser evaluado o no evaluado, sino es un tema de hacer seguimiento siempre de lo que estás haciendo. Y era, claro, cada 3 meses era las amanecidas, la semana anterior para preparar todo, las presentaciones con los bastantes escenarios que había que hacer, buscar el mejor escenario luego de lo que habíamos hecho y salir a presentar, ¿no? Y era una maravilla. Prepararte para las preguntas también, que no son pocas y no son fáciles, ¿no? Y uno va conociendo a las personas. Creo que yo llegué a conocer a mucha gente allá. Y uno de los regalos que nos dieron fue nos mandaron a un vicepresidente comercial aquí. Impresionante, ¿no? Era un genio. Pero él fue parte del proceso de explicarnos a nosotros cómo veían los números del lado comercial. Entonces, eso nos facilitó las cosas. Este señor ha llegado a ser presidente de AT&T en Estados Unidos. Wow. Qué suerte. Sí, una maravilla ese nivel de exposición, pero te da también la opción de enseñarte qué es lo que ellos quieren ver. Uno tiene que preparar preguntas siempre. Yo no creo que uno deba llegar a los exámenes sin estudiar, pero uno va conociendo a las personas y sabe qué tipo de preguntas te van a hacer. Una experiencia impresionante, ¿no? La verdad, impresionante llegar a una oficina en Estados Unidos a que te acribillen a preguntas y bueno, salir bien parado, ¿no? Además te debe generar un espíritu de autocrítica muy saludable, porque te tienes que anticipar a las preguntas. O sea, ¿dónde están digamos, las áreas menos fuertes de mi presentación? ¿Dónde está mi resultado que no es tan sólido? ¿Dónde se aleja o se desvía de lo que yo sé que más o menos ellos esperan? Y eso pasa hoy, que es, ya uno siendo gerente general tiene que ir a reportar al directorio. Claro, mi equipo financiero hace todo el trabajo financiero, tenemos una presentación y ellos ya saben que el día anterior a la presentación, yo tengo la presentación a mediodía más o menos, ellos ya saben que yo la voy a cambiar. No la voy a cambiar, no es que esté cambiando números, lo que estoy cambiando es el orden de lo que vamos a presentar, dependiendo del mensaje que querramos dar. Porque esa es la parte más importante. Si queremos hacer una presentación sin mensaje, difícilmente podamos vender el negocio que estamos haciendo. El famoso storytelling, ¿no? Tienes que contar una historia, ¿no? Sí. Y también, o sea, nunca sin decir la verdad, ¿no? O sea, hay que decir la verdad, esto funciona, esto no funciona, aquí hicimos las cosas bien, aquí hicimos las cosas mal, pero también dando una solución para adelante sobre los números que tenemos. Yo creo que esa es la parte más importante. Es un aprendizaje valiosísimo, Raúl, pero tu vida pues continuó, ¿no? Bell South, agarraste este cambio, el pase a Telefónica o a Movistar, y no seguiste, tú saliste en ese momento, ¿o te quedaste? No, yo salí. Entra a Movistar y yo salgo. Entra a Movistar por la puerta de adelante, yo salgo de Bell South en ese momento por la puerta de atrás. Me llaman de Merck Sharp & Dohme, el laboratorio farmacéutico, para ser gerente de planificación financiera y tesorería. Casi en paralelo. Fue 3 semanas antes de que cierre esto No. y listo, ¿no? O sea, había que tomar la opción. O sea, y es gran parte de mi carrera. Yo he estado 8 años en Merck. Yo creo que ahí está todo el aprendizaje más importante que yo he tenido en cuanto a una corporación en general. Bell South era una transnacional, Merck es una multinacional. Multinacional significa que tiene todos los procesos estándares para todas las compañías en todos los países del mundo que tiene. Entonces, sí te daban espacio para hacer cosas diferentes. Lo del día a día estaba estandarizado. Claro, la gente no llega a entender, creo que lo que tú has explicado, ¿no? La diferencia entre uno y otro, ¿no? Hay muchas compañías que funcionan en todo el mundo y vienen al Perú y lo que tienen acá es básicamente una oficina comercial. Exacto. No fabrican, no producen, sus procesos son básicamente la parte comercial. Y hay otras compañías que tienen incluso fábricas, ¿no? Y tienen absolutamente todo el modelo de negocios completo. Y eso es lo que las hace distintas y hace que una posición como la que tú ocupaste sea probablemente más pesada que lo que puedes tener en otras compañías a las que has llamado transnacionales, ¿no?
y viene todo ordenado y viene todo con un proceso muy claro. Creo, sin haber cometido antes ningún error, obviamente, creo que un aprendizaje bien importante por el lado de una compañía americana es el tema de compliance, que les nace, ¿no? Ellos lo tienen puesto desde el primer día que empiezan a trabajar. Y eso es una maravilla, porque al final terminas viviendo así el resto de tu vida, con un aprendizaje adicional que no te dieron, porque no te lo da la universidad. En el último ciclo de la universidad me dieron un curso de ética. Sí, excelente, teoría. Pero no se te graba en la cabeza. Después de ¿no? 4 años y medio, difícilmente ese último curso pueda marcar una diferencia. Pero aún así, ese aprendizaje en Merck fue algo impresionante. Me tocó, todo me tocó en Merck. La parte mala, yo entro y había que cortar la compañía en pedazos porque había perdido un producto muy importante a nivel mundial, Vioxx. Pierde 25.000 millones de dólares en ventas, había que cortar. En Perú, la mitad de las ventas se fueron de un día para otro. ¿Eso era un antiinflamatorio? O... Ese es el equivalente a Arcoxia, que es un antiinflamatorio no AINES. Okay. Entonces, de un día para otro, decide Merck de manera voluntaria hacer un recall de todos sus productos de Vioxx. Entonces, pasa su venta en el Perú a la mitad. Entonces, en ese momento, automáticamente la organización era distinta, ¿no? El tamaño de la organización, había que rediseñar fuerzas de ventas. Me tocó todo ese proceso. Creo que el otro aprendizaje importante en Merck es las personas. Uno tiene que preocuparse siempre por la gente. No solo en el momento bueno, tampoco solo en el momento malo, sino permanentemente. Merck lo que nos enseñaba a nosotros siempre fue, hay que, lamentablemente, cortar estas posiciones en la compañía, pero de la mejor manera. Hay que tratar a la gente bien y todo tiene que ser hecho de manera correcta. A algunas personas no les gustó, pero fue lo correcto. Al final, el día que uno quiere salir de esa manera de una compañía. Empieza a reflotar la compañía poco a poco, toma decisiones sobre regionalizaciones, estandarización de algunos procesos, cosas que no se hacían en esa época en Perú, probablemente en algunas compañías grandes transnacionales sí. Entonces tuvimos que hacer un traslado de muchas funciones a un servicio compartido. Al mismo tiempo, ver la parte financiera desde un punto de vista de clúster también. Entonces, al final, eran cosas que no se hacían normalmente aquí. Y esa parte es bien interesante. Luego de eso, habiéndose preparado del golpe y habiéndose vuelto más eficiente, Merck compra Schering-Plough, otro laboratorio farmacéutico. Para mi suerte, yo ya era director financiero en Merck en Perú, me tocó hacer, con el gerente general claramente de la mano, todo el proceso de fusión de la compañía. Y es una experiencia invaluable, muy poca gente la tiene. Yo creo que hoy día todo ese proceso para mí de 8 años en Merck ha marcado mucho de lo que hoy día soy y lo que hago también. Después de Merck, ¿qué pasó? Con tantas experiencias, uno termina por buscar retos distintos. Y ese buscar retos distintos era, sí, yo era el director financiero de Perú, mucha gente estaba tranquila, mi carrera estaba definida para Merck. Yo ya sabía que iba a pasar de mí en los próximos 20 años. Y dije, bueno, vamos a buscar un cambio más rápido para poder hacer esto. Apareció una gente que yo conocía de un laboratorio farmacéutico en Costa Rica, un laboratorio farmacéutico regional, atendía a todo Centroamérica y parte de Sudamérica, y me dijeron, quiero que vengas a ser el director corporativo de finanzas, pero tienes que mudarte a Costa Rica. Hoy día tengo 13 años de casado, mis hijas tienen 11 y 9 años hoy día. En esa época mi hija mayor tenía casi 2 años y la segunda había nacido recién, y le dije a mi esposa, bueno, nos vamos, ¿no? Nos toca. Y mi esposa, bueno, pues aceptó, nos fuimos, nos mudamos. Una experiencia impresionante. Lindo país además, ¿no? Lindo país para vivir, espectacular. Tengo todavía gente con la que hablo hoy. No los he vuelto a visitar, pero nos encontramos en algún punto medio. Aunque no lo quieran, ir a Costa Rica es más caro que ir a Miami. Pero al final termina siendo igual un laboratorio regional en Centroamérica. Y eso no le daba la posibilidad de crecer tan rápido como yo esperaba crecer. En algún momento, más o menos entre que yo estaba ahí, surgió un problema económico en el país. Entonces, decide la compañía no dejar de crecer, sino de proteger su posición. Y yo la verdad quería irme a un lugar donde podría seguir creciendo, haciendo cosas distintas. Yo había llegado y teníamos muchos proyectos avanzados ya,
del tema es compartir los servicios en un solo país, de comprar laboratorios adicionales, y en ese proceso estábamos. Se paró todo y volvemos a la misma discusión, ¿no? Empiezan los retos distintos. Y ahí el reto cambia. Y digo, ok, ¿qué voy a hacer de aquí? Yo venía en farmacéutico mucho tiempo, ¿no? Casi 10 años. Bueno, pues tocará cambiar de sector. Y cambiar de sector, yo soy en ese momento director financiero. ¿Qué cosa no había hecho? No había hecho ninguna emisión de bonos, no había generado un financiamiento más allá de 30 millones de dólares. Y aparece la opción de venir a Calpa, que es la compañía peruana del grupo Inkia Energy, de energía, generadores de electricidad. Bueno, nos regresamos a Lima, pues, ¿no? Después de un par de Después años. de año y medio más o menos, sí. Y nos regresamos a Lima porque era la opción de entrar a otro sector. Sí, en ese momento mi esposa también se sintió cómoda de regresar, hacía mucho más sentido. Pero además de entrar a una posición financiera que era algo más cercano a lo que yo quería hacer. No era emisiones de bonos, ya no la parte interna, sino la parte externa. Bancos, tesorería, en términos de flujo de caja, para dar explicaciones a inversionistas. Y eso era una posición distinta. Claro, Ticket distinto. porque pasabas de darle explicaciones a una corporación o a distintas corporaciones donde el dinero está y todos ellos tienen dinero, a otro tipo de negocio que son proyectos donde hay inversionistas, donde necesitas fondearte, necesitas refondearte a veces. Y claro, es un conocimiento y una habilidad distinta, ¿no? Y además con plazos distintos. Tú en farmacéutico vivías para el cierre de mes. En electricidad sí estás pendiente de los números, pero tus números no cambian por lo menos en un año. Entonces, tienes ese espacio para seguir avanzando tranquilo, permanentemente. Hay un poco más de dinero para hacer proyectos más grandes, ¿no? Implementaciones de sistemas, algunas decisiones sobre tamaño de organización, cómo moverla, cómo cambiarla, pero además tienes realmente la opción de buscar hacia afuera eso que te faltaba, que es vamos a buscar financiamientos más grandes. Acá en Perú, Calpa venía con un proyecto muy grande cuando yo llego. Se estaba construyendo la central hidroeléctrica más grande del país, que es Cerro del Águila. Entonces, era un proyecto impresionante. La verdad, desde el escritorio se veía bonito, pero vamos a verlo en el medio del Mantaro para que vean lo que era bueno. Buenísimo, ¿no? O sea, pasar uno a tocar realmente, y con la mano tocar la presa, para ver si era de verdad, es un tamaño distinto. Algo que costaba $1.000 millones construir, lo tenías ahí y funcionando. ¿Estuviste cuántos años con Calpa? Y en Calpa he estado 3 años. En Perú. De nuevo empieza el tema de los retos, ¿no? Entonces, yo sí fui director financiero en Perú, íbamos a tomar muchas plantas de generación adicionales. La compañía sigue siendo durante buen tiempo ya la segunda generadora más grande del país, pero no iba a ser gerente general, porque el expertise es distinto. Y uno tiene que reconocer eso. Si tu expertise no viene por ese lado, tienes que empezar a moverte de manera lateral para buscarlo. En ese momento surge la posibilidad, también en el grupo, de ir a ayudar a la compañía que tenían en Colombia. Una compañía pequeña, o sea, si Calpa facturaba $300 millones, la de Colombia no llegaba ni a 20, y con un negocio distinto, pero que en ese momento tenía una particularidad que tenía ciertos problemas de caja. Entonces estaban buscando a alguien con conocimiento financiero que vaya a ayudar a ver cómo salvar eso. Al final fue una experiencia de 1 año. Lo que te contaba al final es, tomamos la decisión con mi esposa de que mi familia no viajaba, y yo viajaba lunes y volvía viernes. Y eso, por más que querramos, al final no hace mucho sentido en el largo plazo cuando uno quiere estar con la familia, ¿no? Profesionalmente es un riesgo, es un riesgo controlado el que estamos tomando la decisión, pero al final, si es por familia, valía la pena correrse ese riesgo solamente de 1 año. Así que eso fue lo que hice. Sí, mi familia estuvo yendo y viniendo conmigo probablemente del año 8 meses, ¿no? Y mis hijas eran muy chiquitas también, así que podíamos hacer ese movimiento. Igual, una experiencia de conocer por segunda vez gente de otro país, gente que trabaja distinto. Yo no puedo decir hoy día si me gustó más Costa Rica o Colombia, creo que son completamente distintos. Pero la experiencia en ambos casos hoy día me hace entender muchas cosas
cuando veo gente, inversionistas hoy día inclusive, que vienen a visitarnos, todos con una idea distinta, ¿no? Ujú. Y además hay un factor que creo que la gente que no ha trabajado en otros países no llega a entender, que tú vives con una serie de reglas en el Perú y tú crees que las reglas son las mismas a donde vayas y resulta que te mueves a un país como Colombia y es un país que está más descentralizado y empiezas a encontrar un montón de otros factores tributarios, legales, de normas creadas por coyunturas del país hace 20, 30, 50 años y que, claro, para ti desafían pues las leyes de la gravedad o las leyes que tú estás acostumbrado. Y eso te forma profesionalmente, ¿cierto? Y ahí viene la decisión sobre qué es lo que vas a hacer, ¿no? O sea, te puedes quedar en Perú y ver cómo haces para tratar de aplicar lo que tenías, o realmente empiezas a buscar cómo aprender eso nuevo que tenías al otro lado. Yo todavía siempre tengo suerte, siempre a mi lado ha habido gente que ha podido explicarme de manera muy simple las cosas, y cuando no ha habido, he tenido que buscar a alguien que lo pueda hacer. Entonces, el aprendizaje en Colombia fue rápido. Hay una persona ahí que hoy día es, aparte de un excelente profesional, es muy amigo mío. Pero es alguien que sabía mucho de esa parte del mercado local. Entonces, te facilita la vida, ¿no? Es así de simple. Pero es una discusión permanente, ¿eh? Yo creo que uno termina aprendiendo de los distintos esquemas que ves en todos en estos paseos profesionales. ¿Qué te trae de vuelta al Perú finalmente? Yo había decidido que ese era un reto de un año por un tema familiar. Y dijimos, esto, perfecto, un año, hay que arreglar las cosas. Primero, la razón por la que regreso es que se cumple lo que teníamos que hacer. Se termina vendiendo la compañía y se deja una oficina pequeña de desarrollo que hoy día está a cargo de este buen amigo mío. Pero luego de eso, regresé a Perú sin ningún tipo de decisión sobre un trabajo ya tomado. Y empecé a buscar lo que yo quería. Apareció la oportunidad de estar en una compañía de generación de electricidad también, con una planta en Iquitos, se llama Genrent la compañía. Compañía 50-50 accionistas chinos de Hong Kong y de Israel, 50-50. Y yo creo que, y ahí viene el comentario después, ¿no? Probablemente siendo latinoamericano, conocer a latinos es mucho más fácil. También tengo que decir que cuando tienes un comportamiento tan distinto, a veces es difícil de entender. Al comienzo me costó, pero yo creo que ese proceso de adaptación de trabajar con chinos, trabajar con gente de Israel, no por el tema del idioma, el idioma es probablemente lo más simple, pero tratar de entender qué es lo que estaban pensando es un proceso muy, muy largo. Estuve yo en Genrent un año y un poco más o menos. No me sentí cómodo al final porque creo que la compañía en sí le faltaba un poco más de avance. Como yo decía hace un rato, yo quería seguir creciendo. Y aparece la oportunidad de Aeropuertos Andinos. Y la tomé, ¿sí? En 5 minutos. Y la oferta fue directamente como gerente general. Sí, sí. Yo creo que uno llega a Aeropuertos Andinos. Aeropuertos Andinos es una concesión de aeropuertos. Sí, claramente, es infraestructura, pero es una concesión, un contrato de concesión que se maneja con el Estado. Esos contratos de concesión son lo que se ve hacia atrás en compañías, en mi caso, de energía, de largo plazo. Entonces, ¿qué significaba esto? Era más o menos mantenerme en el mismo sector de conocimiento, pero pasando para el lado de aviación. Entonces era darle esa suma de, no sé si decirlo, de retail, que yo no tenía, a toda la parte estructurada que ya venía de antes. Tengo una cosa que me llama mucho la atención, Raúl, de todos los invitados que hemos tenido en el programa, nadie ha sido tan enfático como tú en decir, yo le he dado forma a mi carrera, yo me he preocupado, quiero ir por acá, yo me he preocupado de quiero aprender. Y eso es algo difícil de encontrar, o por lo menos es difícil que alguien te lo exponga de una manera tan enfática como tú lo has hecho, ¿no? Te has tomado el tiempo de pensar qué quiero saber, qué quiero aprender, a qué me quiero dedicar, y tú le has dado forma a tu carrera, que es algo que no le pasa a mucha gente. Y tú mencionaste al inicio de toda esta gente que entró contigo en una multinacional o una transnacional y se quedó porque sabía cuál era su carrera, y dejas que te lleve la marea, ¿no? En tu caso ha sido distinto. Tú has cambiado las corrientes, has cambiado de bote, de barco, te has pasado a río, te has pasado a lago, laguna, ¿no? Y de país. Y de país también, ¿no? Sí. Estas personas con las que yo trabajé en Merck,
hoy día se sienten muy cómodas en la posición en la que están luego de 20 años trabajando en la misma No compañía. tiene nada de malo, ¿ah? No, Y es no, espectacular. Yo particularmente no me sentí cómodo esperando que alguien defina cuál era mi línea o mi carrera profesional. Y cuando digo línea está mal. Yo creo que todos tenemos la oportunidad de que sea un mapa de carrera, no una línea de carrera. Tienes opciones. Uno no tiene que ir hacia arriba, puede decidir hacia los costados o en zigzag o haciendo curvas. Y sí, yo he buscado siempre, la verdad, tratar de ver qué es lo que a mí me faltaba. Porque yo quería yo quería ser siempre gerente general. Sabía que tenía la visión de negocio desde el inicio por el tema financiero. Tengo suerte porque me ha tocado en todos los negocios, siendo financiero, salir a la calle y entender realmente qué es lo que pasaba. He visitado médicos en Merck, tocar la represa en Cerro del Águila. Entonces uno va entendiendo cuál es el impacto de las cosas que hace. Pero al final siempre te quedan huecos y esos huecos hay que llenarlos. Yo creo que siempre está la opción de tomar una decisión arriesgada, ¿no? Uno sabe para qué es bueno y también sabe para qué no es. Sabiendo para qué eres bueno, tienes que saber decidir que para eso vas y te va a llenar el espacio que queda para poder completar para el siguiente nivel. Yo creo que esa es la parte más importante hasta ahora. Ahora ya con una carrera hecha y en un rol de CEO, ¿qué es lo más importante para ti en cuanto a tu estilo, la visión que tienes? ¿Qué es lo que buscas en una organización? ¿Qué es lo que buscas en las personas? Yo creo que, y cuando hablamos, tú lo has dicho claramente, esto es una organización. Es una organización de personas. Yo creo que cualquiera de nosotros, siendo personas sin un rumbo fijo, probablemente difícil vayamos a caminar hacia el mismo objetivo. Creo que cualquier organización necesita un propósito. Cualquier organización necesita los objetivos para lograr ese propósito. El propósito de cada uno de nosotros en nuestra vida lo debemos tener claro también. Eso mismo hay que buscar en una compañía. La compañía es un ser vivo. Y estas personas que están dentro de este ser vivo necesitan que ese propósito se refleje todos los días en lo que hacen. Eso, alguna vez hablé, tengo algunos amigos con los que siempre conversamos de estas cosas, y yo les digo, me gustaría yo alguna vez poner una compañía que sea la compañía como yo siempre quiero que sea. Y eso es lo que finalmente siempre busco. Y en esa misma línea, Raúl, yo imagino que tú generas un modelo de gobierno con tu gente, ¿no? Tienes algunos le llaman una cadencia, ¿no? Todas las semanas reviso, no sé, operaciones, venta, estados financieros. Tienes tu propia disciplina respecto a cómo dirigir a la compañía. Eso es algo que me imagino que también lo pones como una línea directa con las personas. Y ahí viene el aprendizaje de hacer no sé si se le llaman en castellano el walk the talk, etcétera, pero haz lo que dices, ¿no? Exactamente, y yo creo que, y tengo que decir que ahora, después de la pandemia, se ha perdido mucho de esto. Hemos perdido, por el lado cultural, todos en general creo que hemos perdido mucho. Déjame hablar cuando era antes de la pandemia. Nosotros salíamos caminando a todas las oficinas. Yo siempre le decía a la gente, si alguien tiene zapatos, cómprese zapatillas. Porque nosotros vamos en la oficina, nadie tiene que llamar el teléfono. Uno puede caminar hacia la persona que quiere hablar, ir a buscarla a su sitio, conversar. Tenemos salas de reuniones. Podemos hacer esas cosas. Hay cosas que son confidenciales y hay cosas que no son confidenciales. Las que se pueda hablar en el pasillo, háblenles en el pasillo. Pero eso yo creo que es lo más importante, que la gente pueda darse cuenta que existe tanto el lado formal como el lado informal del trabajo. Yo creo que para mí eso termina siendo hacia arriba que la gente se integre como equipo. Esa integración como equipo hace que todas las personas se den cuenta que cuando necesitan ayuda, después de haber caminado por toda la oficina, en un momento en el que ya no nos volvimos a ver, por ejemplo ahora, sepan a quién llamar. Entonces al final yo soy mucho de dejar hacer. Tenemos reuniones de seguimiento semanales en casi todos los casos, ¿sí? Pero también llamadas informales, dependiendo de los temas. Ahora en pandemia, que fue más complicado el tema de caja, bueno, pues teníamos una llamada de 15 minutos todos los días. ¿Por qué? Porque había que hacer seguimiento al riesgo que había en ese momento. Después, las operaciones funcionaban muy bien. El tema comercial, muerto, no por culpa nuestra. Entonces, uno va moviendo también los hilos de acuerdo con las necesidades que tiene en cada momento. Yo al final sí tenemos un comité,
hacemos actas, obviamente, muy organizado, con calendarios establecidos, calendarios de reuniones preestablecidos también, pero también la informalidad, en este caso, en las reuniones, es importante. ¿Tú consideras o crees que le has dado, por ejemplo, hoy en aeropuertos, tú eres el que ha creado una cultura de la compañía y esa cultura refleja el mejor interés de la compañía o refleja un poco más tu estilo? Aeropuertos tiene 10 años, 11 ya, en enero. Yo tengo 3 años en la compañía. Yo no puedo definirle el estilo a una compañía que tiene 7 años más tiempo yo. que tú. Así es. Exactamente. Pero creo que sí se puede refrescar y darle un sentido distinto a la compañía cuando uno llega con un propósito claro. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. Al final no lo tengo que hacer yo. O sea, tengo un grupo de personas que es técnicamente y profesionalmente muy bueno. Y digo técnicamente y profesionalmente porque técnicamente uno puede saber sumar, pero al final a nivel de persona también son excelentes. Entonces, se ha logrado tener un equipo que ha identificado ese propósito y lo ha podido llevar hacia abajo con todas las personas de sus equipos también. Entonces, yo creo que no es un tema solamente de estilo personal. Yo creo que uno termina siempre tomando lo mejor de todo lo anterior y lo mejor que puede poner y usar el mismo concepto. Te falta llenar algunos espacios, hay que llenarlos y hay que darle un sentido a esto. Y ese sentido hay que compartirlo entre todos. Cuéntanos ahora, Raúl, un poco sobre qué es Aeropuertos Andinos. Yo creo que lo mencionaste al inicio, son concesiones, pero no todo el mundo conoce qué aeropuertos maneja, cuáles son, el tráfico, el volumen, la compañía en términos generales. Aeropuertos Andinos del Perú es una concesión. Una concesión implica que el Estado firma un contrato con una empresa privada. Y en este caso, el contrato lo que dice es que nos asigna la operación y mantenimiento de 5 aeropuertos al sur del país: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna. Esos 5 aeropuertos, cada vez que tú vayas, ahí estamos nosotros, los operamos nosotros completamente. ¿Qué significa operar? Uno piensa que un aeropuerto es simplemente un lugar donde aterrizan aviones y los pasajeros van de punto a punto. Es mucho más que eso. Exactamente. Nosotros en los aeropuertos tenemos protocolos de operación que son muy estrictos. Por eso es que durante pandemia los aeropuertos son los que más facilidad tuvimos para adaptarnos a los protocolos de seguridad sanitarios. Nosotros desde 9/11, o sea, desde hace ya bastantes años, 20 años probablemente, por ese tema de seguridad, los protocolos que se cubren en un aeropuerto son realmente muy detallados y están certificados. Entonces, cada uno de nosotros caminando por un aeropuerto, la verdad es que nos están llevando por un orden para poder llegar de punto a punto. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos una concesión por 25 años de estos aeropuertos. Tenemos que, en ese momento, hacer que, mientras se desarrolla la demanda de pasajeros, tenemos que darles el mejor servicio posible y además buscar la mejor posibilidad de explotación comercial. Y eso es todo lo que hacemos. Realmente, al final, el beneficio principal que tenemos nosotros es darle un excelente servicio al pasajero. Y eso pasa, la verdad, creo que nos está yendo bastante bien en estos últimos años, en términos de servicio. De por sí hemos implementado ahora un comité de servicio o de experiencia al pasajero. ¿Por qué? Porque esto ya está cambiando. Porque ya no es solamente vas, te subes un avión. Es que hay que realmente vender una experiencia a cada pasajero en estos aeropuertos. Por el otro lado, nosotros somos la primera cara para cada región en la que estamos. Tenemos la responsabilidad nosotros, como concesionario de aeropuertos, de mostrar lo mejor de cada región en la que estamos para poder llevarlo, en este caso, a todos los pasajeros que pasan por los aeropuertos, que no son solo nacionales, ¿no? Tenemos pasajeros internacionales también. Entonces, eso es parte del proceso que nosotros tenemos. Hemos tenido un fuerte golpe ahora en pandemia. Cerramos en 3.6 millones de pasajeros en el 2019. El 2020 ha sido un golpe muy duro, llegamos a 1 millón y el 2021 estamos en casi 2 millones. No nos recuperamos todavía y esto sigue para un buen tiempo más. Estamos muy golpeados todavía por ahora, pero la compañía se supo adaptar a esta nueva realidad y estamos funcionando inclusive, no diría que mejor, pero estamos funcionando tan bien como funcionábamos antes. Eso es parte del equipo que tenemos y parte de las personas que todavía están confiando en que lo que estamos haciéndolo bien.
Personalmente, Raúl, te confieso que yo soy un fanático de estos modelos de concesiones o asociaciones público-privadas, ¿no? Porque, al menos en la época que yo era pequeño, me tocó vivir un Estado que ocupaba todo y que todo lo hacía mal. Y me tocó ver cómo se privatizaba y todo empezaba a funcionar mejor, ¿no? Eh, ¿Tú cómo ves esta asociación, por llamarla de alguna manera, de concesiones que da el Estado en términos de funcionamiento para el pasajero, para el mercado en general, para las aerolíneas? ¿Cómo lo ves, cómo lo sientes desde el punto de vista de los beneficios? Yo creo que como Estado en general, y no nos pasa solo a nosotros, eh, ¿por qué existe una asociación público-privada? Es porque una de las dos partes tiene más conocimiento que la otra para poder manejar, en este caso, una infraestructura como un aeropuerto. Lo que ha pasado con nosotros es, el Estado da una concesión, y en el caso específico nuestro, nosotros tenemos, yo siempre digo, nuestra concesión es un caso de éxito muy palpable. Hemos duplicado los pasajeros en 10 años. O sea, hemos pasado de tener 1.8 millones de pasajeros en un año a 3.6 millones. El ejemplo perfecto de cómo impacta esto en la población está en Ayacucho. En Ayacucho teníamos 25.000 pasajeros al año y cerramos el 2019 25.000 pasajeros al mes. Lo multiplicamos por 12. Probablemente hoy día la gente no se acuerde de eso anterior. No se acuerda que las pistas, los estacionamientos eran de tierra, que los terminales de aeropuertos eran antiguos, tenían calor, no tenían aire acondicionado. Pero también es parte de ir adaptándose poco a poco hacia adelante. Todos los días queremos algo mejor que el día anterior. El Estado tiene ese déficit en este momento para poder manejar una infraestructura de este tipo y el privado se lo da. Pero el privado también asume el riesgo de que esto salga mal. De que esto salga mal significa, un ejemplo difícil probablemente, pero que aparezca una pandemia y te tumbe la demanda de pasajeros al 30% de lo que era antes. Bueno, pues ese es el riesgo. Pero yo la verdad estoy seguro que cómo manejamos el aeropuerto a raíz de esta asociación público-privada ha dado un mejor resultado de lo que hubiera sido en otras condiciones. La parte beneficiosa para ambos lados de esto es el Estado no tiene que conseguir más gente para manejar. Va a tener un déficit de aprendizaje y de conocimiento para manejar la infraestructura. Tienes que mandar a estudiar a alguien 5 años para que te maneje un aeropuerto. Los privados ya lo teníamos. Pero además, no incurres en ningún gasto. El gasto lo incurre el privado. Entonces terminamos haciendo las inversiones nosotros y se va recuperando en el tiempo. El Estado, de esa ganancia, recibe parte. Entonces, yo todavía, y vamos, el sistema puede ser mejorado. Todo puede ser mejorado, siempre puede ser mejorado. Pero creo que no hace mucho sentido tampoco decir que estaba todo mal. Yo creo que en muchos casos de éxito no es solamente el mío. Como conclusión, ¿tú estás muy satisfecho con lo avanzado por aeropuertos en todo este tiempo? Muchísimo. En realidad, creo que hoy día es una compañía que tiene un objetivo y un propósito muy claro. Un equipo de gente muy profesional. Creo que hemos respondido muy bien en la peor etapa del país que ha sido durante la pandemia. Yo tengo 46 años, no he vivido antes igual, algo parecido. Entonces, al final, esa compañía ha sido bien formada con todo lo anterior y con ese refrescamiento sobre el final de los últimos 3 años. Creo que lo que se ha logrado hasta ahora es una compañía que va a permanecer muchos años más. Iván, si mal no te entendí, 10 años de operación, 25 de concesión, les quedan 15 años más de... Exactamente, nos quedan 15 años más todavía de concesión. Y ojalá que sea más. Bueno, como me lo cuentas, yo estoy segurísimo que sí, ¿no? Y hay un adicional que yo quiero hacer énfasis. Lo dijiste, pero no fue tan fuerte. Además, ustedes pagan un impuesto producto de todas las utilidades que dan, ¿no? No solo por el lado impositivo, o sea, uno paga impuestos siempre. Aparte de eso, nosotros tenemos que pagar por todo el exceso de demanda, le damos dinero al Estado. Sí. ¿Por qué? Porque hay unos ingresos que son los de pasajeros. Ese es el ingreso regulado. Este ingreso regulado tiene un límite por encima del cual yo le doy plata al Estado. Y eso es lo que hacemos nosotros. Hemos entregado, puedo estar equivocado por el número redondeado, pero entre 18 y 18 millones de dólares durante la época de concesión, solo nosotros, en el caso de Aeropuertos Andinos de Perú. Y nuestra experiencia es que si eso lo hubiera manejado el Estado, lo único que hubiera tenido es pérdida de dinero con un pésimo servicio, ¿no? Esa es la experiencia que hemos tenido nosotros.
Y para no tener que hablar sobre futuro, podemos ir a ver aquellos aeropuertos que hoy día están siendo manejados por el Estado todavía. Cusco, por ejemplo. Creo que le falta, tiene mucha oportunidad para desarrollarse y ¿por qué no pensar en una concesión también de ese aeropuerto, ¿no? Mientras aparece el aeropuerto de Chinchero? Muy interesante, Raúl, de verdad, muy interesante. Entrando a la última parte ya de la conversación, ¿algo más que quieras compartir con nosotros de todo lo que hemos hablado, de toda esta experiencia, algo que se te haya quedado por ahí colgado? Yo creo al final que uno termina siendo un resumen de todas las experiencias que va teniendo en su vida. Yo le diría siempre a la gente, y eso es lo que tú y yo comentábamos hace un rato, creo que uno puede tomar un riesgo, hasta el nivel que quiera, controlado o no controlado, para aprender más y llegar a esa posición a la que quiere llegar. Pero tiene que tomar esa decisión. Eso significa tomarse un tiempo de autoevaluarse, pensar qué es lo que quiere hacer, pensar dónde quiere estar y ver qué cosa le falta para llegar a ese punto. Y eso deberíamos hacer todos los días, no solo en el trabajo en general. Pero si quieren una carrera profesional que realmente los haga felices, yo creo que ese proceso es bien importante. Autoevaluarse, pensar hacia dónde vas y qué es lo que quieres. A veces la gente piensa que todo lo que uno quiere es dinero. La verdad es que no. Hay muchas cosas más interesantes que se pueden obtener en una buena carrera profesional que dinero. Yo siempre le he dicho a mi gente, cuando me ha tocado un rol de gestionar o manejar personas, hay dos tipos de profesionales en este mundo, ¿no? A los que les suceden las cosas o los que hacen que las cosas sucedan como ellos quieren, ¿no? Y eso refleja mucho lo que tú nos acabas de decir. Y tenemos que hacer que toda la gente tome en cuenta eso. Yo me tomo mucho tiempo, la verdad, por un tema mío personal, para trabajar con todas las personas que salen de la universidad y entran a las compañías en las que yo trabajo. A mí me gusta mucho, y yo no soy ni coach ni nada certificado. Solo lo único que yo quiero transmitirle a estas personas con las que voy trabajando, y hoy día les está yendo muy bien a muchas de ellas, es que deben tomar mi experiencia para usarla para su experiencia, para que ellos lo usen de la mejor manera. Y no solo conmigo, sino que vayan y te busquen, que busquen a 3 personas más, y siempre tenemos la oportunidad de aprender. Y creo que eso es lo más importante. Raúl, muy agradecidos contigo por tu tiempo y por compartir toda esta experiencia en nuestro programa. De verdad, muchas gracias. Estoy seguro que va a ser buenísimo para todos nuestros seguidores. Gracias por la invitación de nuevo. Espero que haya sido muy interesante. Amigos, estuvimos esta noche con Raúl Díaz, CEO de Aeropuertos Andinos, a quien le agradecemos mucho por su presencia, y con ustedes será hasta una nueva edición de Business Night Talks. Buenas noches.